entender ese aspecto. Y creo que hoy lo vamos a seguir profundizando en ese tema. Pero me gustaría, por esto que estamos hablando, que vayas conmigo a Primera de Pedro capítulo 2. El Señor nos ha estado hablando, estamos estudiando en esta carta escrita por el apóstol Pedro a una serie de iglesias las cuales están sufriendo el ataque del Imperio Romano, huyendo, y Él quiere animarlas a que en ese tiempo de sufrimiento sigan adelante al Señor, sigan confiando en el Señor y sigan hasta que la muerte se les presente si es necesario. Él los está animando en esta carta. Y al ir aquí, quiero leer capítulo 2, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, y dice el verso 1: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. ¿Sabes? Aquí habla de la leche pura de la palabra y te da la idea de un bebé necesitado de esa leche, ¿cierto? Y estaba leyendo en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, cómo los primeros 2 años de vida del niño son cruciales, vitales, ya que, dice la misma organización, la nutrición óptima proporcionada por la leche materna durante este periodo reduce la cantidad de muertes y enfermedades. A nivel mundial, si las madres alimentaran con la leche materna a sus hijos entre los 0 y 23 meses, se salvarían más de 820,000 niños menores de 5 años que fallecen cada año por falta de la leche materna. 820,000 niños se salvarían. Siguen explicando cómo la lactancia materna es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños a escala mundial. Y no solamente que durante un periodo de tiempo vivan bien, sino que en realidad el 40% de los lactantes menores de 6 meses que reciben la leche materna como alimentación exclusiva aseguran su salud, no solo en ese periodo, sino de forma permanente en su adultez. La UNICEF y la OMS recomiendan que el inicio, o cuando nace el bebé, tenga un inicio inmediato de lactancia materna desde la primera hora de vida. Yo recuerdo cuando nacieron nuestros hijos, inmediatamente se los pegan a la mamá, salvo Santi, que tuvo un problema de respiración y se lo llevaron. Y ya mi esposa estaba revisando algunos documentos y en esos documentos aparece que le tuvieron que dar algún tipo de resucitación. Él dejó de respirar. Y después, en cuanto tomó el aliento otra vez, lo volvieron a poner y lo pusieron con su mamá. Entonces es necesario que desde la primera hora de vida y exclusivamente durante los primeros 6 meses reciban leche materna. Eso es vital, porque va a ser la fuente de su energía y nutrientes para esos niños de 6 a los 23 meses. Una nota más es que aporta más de la mitad de las necesidades energéticas del niño en esa temprana edad. También, cuando se alimenta a los bebés con leche materna, reduce la muerte por malnutrición e incluso los bebés amamantados presentan bajos índices de enfermedades infantiles. Las madres que deciden darle otra cosa que no sea la leche materna hacen que su índice de enfermedad infantil aumente. En el largo plazo, los niños y adolescentes que fueron amamantados, ya que crecieron, tienen menos probabilidades de padecer enfermedades coronarias, sobrepeso, obesidad, obtienen mejores resultados en las pruebas de inteligencia y tienen una mayor asistencia a la escuela. Además, existe una amplia evidencia científica de que una buena práctica de lactancia protege no solo a corto plazo, sino a largo plazo incluso a las madres. Las madres que alimentan con leche materna a sus hijos tienen menos riesgo de padecer hipertensión también. Déjeme ver si estoy leyendo bien. De enfermedades como hipertensión, sobrepeso, obesidad, diabetes y el cáncer de mama.
y reducen las mujeres de manera considerable gracias a la lactancia, reduce estas enfermedades cuando la lactancia dura más de 12 meses. Así que, en resumidas cuentas, la lactancia materna es indispensable para el crecimiento y desarrollo saludable de un ser humano. Así nos diseñó el Señor, y gloria a Dios por ello. Y no solo en su edad temprana, sino que va a condicionar su buen desarrollo para el resto de su vida. Ahora, tomando en cuenta estos datos científicos, datos estudiados ahora, el apóstol Pedro utiliza, primero que nada, si tú recuerdas en los pasajes anteriores, la imagen de una planta. Y dice que naciste de una semilla no corruptible. Y que es una planta la cual, si de la semilla de la que nació no es una semilla temporal, es decir, que tiene un inicio y muerte, sino que naciste por medio de la palabra cuando creíste el evangelio, tu naturaleza es permanente y eterna. No vas a morir, pero está utilizando el ejemplo de una planta. Las plantas que son, vamos a decir así, el ser humano sin Cristo, dice que nace y se desaparece brevemente. Pero tú no, tú eres permanente, porque lo que te hizo nacer es permanente. ¿Qué es? La palabra de Dios. Ahora, Él cambia la imagen y usa la imagen de un bebé. De un bebé que ha nacido. Utilizó el término nacido de nuevo. Y entonces, al explicarlo con esta imagen de un bebé recién nacido, Él habla de la necesidad imprescindible de crecer de forma sana. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se crece sanamente? Dice, desea la leche espiritual no adulterada. En este pasaje nos ordena la búsqueda intencional de crecimiento en nuestra vida, en nuestra iglesia. Búsqueda intencional de crecimiento. Porque el crecimiento es evidencia inequívoca de una iglesia sana. Vuelvo a repetir esto. El crecimiento es la evidencia inequívoca de una iglesia sana. Entonces, mi tema es, una iglesia sana crece. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si es natural y sano que crezca un bebé y no es natural y no es saludable que no crezca. Y el apóstol Pedro está usando esta escena, esta imagen del bebé. Una iglesia sana crece. Dicho de otra forma, que si no crece, entonces no es sana. Hay algo que no está bien. Ahora, esto es importante. Debemos buscar con desesperación nuestro crecimiento. Lo vamos a ver esto en este pasaje. Debemos buscar con desesperación nuestro crecimiento. Y para ello necesitamos comprender tres cosas. Primero, lo que es crecer. Vamos a explicar a qué nos referimos y a qué se refiere el apóstol en este texto. En segundo lugar, lo que impide crecer. Y en tercer lugar, lo que nos hace crecer. Voy a ir en el texto de atrás para adelante. Primero, lo que es crecer. Nota por favor, capítulo 2, versículo 2. Voy a leer desde ahí. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella, escucha, crezcan para salvación, si es que han probado o ya que han probado la bondad del Señor. Para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Entonces, vamos a ver lo que es crecer. ¿A qué nos referimos aquí con crecer? No estoy hablando de crecimiento. Hay libros, tomos de libros, que hablan cómo hacer mecánicas para que la iglesia crezca en número, técnicas, ambientes, circunstancias que hacen que las personas permanezcan o vengan a la iglesia y se sientan de alguna manera bien recibidas, amadas. Eso no tiene que ser malo de por sí, pero la idea es crecer en número. Pero aquí cuando Pedro está hablando de que crezcan, pone como referencia la palabra y pone como referencia un bebé y la palabra como la leche. No se está refiriendo a crecer en número en primer lugar.
Se está refiriendo a tener un desarrollo sano en los miembros de esa iglesia. Crecer, lo que es crecer, bueno, en primer lugar, crecer es evidencia de vida. ¿Estás de acuerdo conmigo que lo que no crece está muerto? Es inerte. Dicho sea de paso, un bebé, un niño, un ser humano no nace en el sentido que a veces lo pensamos, o no es un ser humano cuando sale del vientre materno. Tiene vida desde que está en el útero materno, porque está creciendo. Allí hay vida. Y allí se cometen asesinatos. Cuando leíamos este documento de Santiago que les mencionaba, habla del producto, porque cuando hacen el estudio y ven cómo está creciendo el bebé, le llaman producto. Y es un término muy cruel y miserable para llamar a un ser humano, pero muy conveniente para nuestra cultura. Muy conveniente porque es un producto. Es el resultado de una circunstancia, pero no es un ser humano, no es una vida, y eso está en contra de la Escritura. Un pequeño paréntesis. Allí hay vida. Quitarle la vida a él es un asesinato. Ahora, crecer es evidencia de vida. Y nota por favor lo que dice el apóstol en el último texto. En primer lugar quiero ver esta situación, lo que es crecer. Bueno, verso 3. Crezcan, pero luego dice el 3, si es que han probado la bondad del Señor. Esta es una condición previa para crecer. Dice que crezcan en la palabra, si es que, o ya que, puede ser una forma de decir si lo tienes o ya que lo tienes. La razón del crecimiento es que ya tienes algo, y esto es, has probado la benignidad del Señor. La condición para crecer, y crecer es evidencia de vida, y lo que es crecer implica en primer lugar haber probado algo. Esta palabra significa degustar, comer o experimentar. ¿Qué es lo que debiste haber experimentado para que entonces haya un crecimiento? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo llama? La benignidad del Señor. ¿Cuál es la prueba de la bondad o benignidad de Dios que una persona puede experimentar? Solo ve unos versículos arriba y nota a qué se refiere el apóstol Pedro en el 1:23. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Probar la benignidad de Dios es que Él te hizo nacer de nuevo. Ahí es cuando probaste la benignidad del Señor. Es a lo que se refiere el apóstol Pedro. No está refiriéndose si es que te ha ido bien en el negocio, si es que te ha ido bien en la familia, si es que te ha ido bien y Dios te cuida y provee la benignidad del Señor, entonces soy salvo y estoy creciendo. No, probar la benignidad del Señor en este contexto es nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿tienes y has experimentado el nuevo nacimiento? Me decía un hombre, y creo que fue muy honesto, al decirme, no, nunca ha habido un cambio de vida y hasta ahora lo entiendo. No te engañes, por favor. No hay nada peor que engañarte a ti mismo. Y si tú analizas tu vida, no hubo un antes y un después. No hubo un nuevo nacimiento tan radical como la muerte y la vida que es. Una vida pasada y una vida nueva en Cristo. Unas motivaciones antiguas y una motivación distinta en Cristo. Unos anhelos que marcan tu vida antes y unos anhelos que marcan tu vida después. Nuevo nacimiento. Si quieres pensar en crecimiento en tu vida, tienes que haber nacido de nuevo. Y esto es el más grande acto de bondad de Dios. Porque no lo buscaste, no lo esperabas, no lo anhelabas, pero Él vino a ti y Él atrajo tu corazón y Él te dio una nueva vida y te transformó cuando creíste el Evangelio. ¿Eres tú esa persona? Entonces podemos hablar de vida y entonces podemos hablar de crecimiento. El mismo pasaje en Pedro, nota lo que dice el capítulo 1, versículo 1, leo allí al principio, nota esa benignidad o bondad del Señor en estos versos también.
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, a los que han sido corridos literalmente en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Nota cómo les llama: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. Nota la benignidad del Señor para obedecer a Jesucristo, ser rociado con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Y sigue diciendo de ello: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. La benignidad del Señor, ¿la has experimentado? Habla de elección, algo que Él determinó en su corazón antes de que tú y yo siquiera nada, eternidad pasada. Redención con su sangre, una herencia y una eternidad. En una palabra, la benignidad del Señor es salvación. Has recibido la salvación. Te hago la pregunta nuevamente: ¿has experimentado el nuevo nacimiento? ¿Eres salvo? ¿Realmente tu corazón palpita por la eternidad? Escucha, son preguntas retóricas. No estoy diciendo, no palpita, pero desde hoy va a palpitar. Palpita, palpita, palpita. No puedes hacerlo. No anhelo a Dios ni su palabra, pero esos son los salvos. Entonces, desde hoy, vas a ver que desde hoy tú no lo puedes hacer. Tiene que haber sido Dios cautivando tu corazón, convenciéndote de tu muerte espiritual, humillándote y mostrándote que necesitas un Salvador. Todo ese proceso es originado por el Señor. Y ahora experimentas tal esperanza viva cuando Él te perdonó y te salvó. Estoy haciendo mucho énfasis porque no quiero, pero no es mi labor, decía Aaron en su enseñanza hace rato. Yo no puedo convencer a nadie, pero espero que Dios use estas palabras con su Espíritu para ponerlas en tu corazón. Y por eso las digo. Que Él te convenza de cuál es tu condición realmente ante Él. ¿Has experimentado la bondad del Señor? Entonces, lo que es crecer, nota que dice, para que por ella, por esa palabra, crezcan para salvación. Es ahí donde se refiere el crecimiento. Un crecimiento en el aspecto de la salvación. ¿Cómo lo explicamos esto? Crecer es crecer en la salvación. Ahora, el apóstol Pedro, de una forma interesante, presenta la salvación como algo futuro en los textos previos. Nota el capítulo 1, verso 5. 1:5. Voy a pedirles que lo lean ustedes fuerte. ¿Listos? Los que tienen Nueva Biblia de las Américas, no, leanlo aquí mejor para que no haya problema. Leanlo fuerte. ¿Qué dice, hermanos? Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Una salvación que está preparada para que se manifieste en el último tiempo. ¿Notas? Lo presenta como algo futuro. La salvación, dice el texto. Ahora mira lo que dice el verso 9 y lo puedes ver aquí, yo lo leo. Verso 9. Obteniendo como resultado de su fe, habla de lo que vendrá futuro, la salvación de sus almas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que soy salvo o que voy a ser salvo o que no soy salvo y un día voy a ser salvo? ¿Por qué la presenta Pedro como la salvación como algo futuro? Porque se está refiriendo a la plenitud de nuestra salvación. ¿Qué quiere decir eso? Realmente experimentar todos los beneficios de la salvación que nos ha sido dada en Cristo es imposible mientras estemos de este lado de la gloria. Mientras sigamos teniendo estos cuerpos de pecado. Es imposible, porque estar en su presencia, ver su rostro, adorarle, ese aspecto que es lo más glorioso de nuestra salvación, estar con Él, no estamos con Él ahora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en pecado, en este cuerpo de pecado. La presenta como futura porque se refiere al momento en que todas las bendiciones de la salvación las voy a poder experimentar y palpar.
Y eso todavía no es. Soy salvo, pero todavía no experimento todos los recursos y bendiciones de esa salvación. Es el famoso ya, pero todavía no. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor dice, porque por gracia sois salvos. Pero esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No está diciendo que por mis obras la voy a ganar, porque es futura, sino que dice, ya eres salvo. Y esto se refiere a que tu posición ante Dios ha cambiado. Cuando creíste, para Él te ha cubierto con la sangre de Cristo. Ya cambió tu posición. Eres salvo ante Él. Pero mi condición todavía sigue estando en este cuerpo de pecado. Y un día mi condición también va a cambiar. Y en mi condición seré salvo por completo en el sentido amplio de esa bendición. Entonces, por eso el apóstol la presenta como algo futuro, porque se refiere a obtener la plenitud de lo que el Señor me ha otorgado. Entonces, ¿debo ganar la salvación? No, la respuesta es no. Tú no puedes ganarla, no por obras, para que nadie se gloríe. De hecho, el apóstol Pedro no se está contradiciendo. Presenta la salvación como algo seguro. Capítulo 1, verso 4. Ahí estamos estudiando la carta. Mira un poquito atrás. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. ¿Y qué dice la siguiente palabra? Reservada en los cielos para ustedes. En otras palabras, ya es tuyo, pero lo está guardando el mismo Dios, lo está conservando, pero es tuya. ¿Notas? Entonces, Pedro la presenta como ya asegurada, ya eres salvo. Y es el mismo poder de Dios que nos protege para no perder esa salvación. Mira lo que dice el verso 5. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Está diciendo el pasaje que el Señor con su poder nos guarda para esa salvación. Quiere decir que entonces ya soy salvo porque Él me lo ha dicho y Él no miente, y Él entonces me va a guardar, y el creyente va a permanecer hasta el final por su poder, va a permanecer creyendo en Él, va a permanecer siendo transformado en Él poco a poco, aunque es pecador aún, porque Él se va a encargar de que sea un hecho total. ¿Lo puedes ver? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo cuando dice crece en la salvación? ¿Será algo como que sé más salvo? No, no puedo hacer eso. Ya tengo todo y lo tengo guardado en Cristo. Tampoco, ya dijimos, es gana la salvación. Crecer en la salvación es esa vida que debe caracterizar a un nacido de nuevo. Una vida de obediencia a Dios. Una vida de temor que produce en nosotros vidas cada vez más santas. Por eso el 1:14, ¿recuerdas ese texto? Como hijos obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, tu forma de vida antes de Cristo, sino como aquel que los llamó es santo. Nota el crecimiento. Sean así también ustedes santos en toda su manera de vivir. Habla de un crecimiento en el cual en cada aspecto de mi vida debo ir siendo obediente y cambiando. Debo seguir siendo transformado permanentemente. Es una vida de obediencia. Es esa vida que es una vida que está creciendo. Pablo lo dijo en Filipenses 2:12 y 13. En ese pasaje Pablo dice lo siguiente: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Notas la similitud a cuando dice como hijos obedientes, sean santos, andando como en temor y temblor?
Y entonces este pasaje dice, siempre han sido obedientes, sigan obedeciendo, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. Hermanos, la vida del creyente es una vida de obediencia en lo que escucha que debe hacer. No es posible que ores por santidad, que ores para que se vaya la ira, que ores para que se vaya la fornicación de tus ojos, que ores para que se vaya la mentira y le digas al Señor, Señor, dice la Escritura que tú produces el querer y el hacer por tu buena voluntad. Entonces, si tú quieres, quítamelo y cámbiame. No, dice el texto, ocúpate en tu salvación y Dios producirá, ¿cierto? Te habla de ser obediente. Tú sabes que hay un pecado en ti, o varios, pero hoy te está mostrando el Señor un área en tu vida en específico. Y vivimos en un círculo en el que sí, yo sé que estoy mal, Señor, perdóname, hacemos esas oraciones rápidas. Incluso si tú quieres llorar y sentirte mal en tu corazón, puede suceder, pero vuelvo al mismo pecado. Sigo siendo la misma persona irritable. Sigo usando palabras que no son correctas. Sigo viendo cosas que no deben ver mis ojos, varones. Sigo hablando de cosas que no debería hablar, mujeres. Y seguimos en esa dinámica permanentemente. Pero sé que está mal. ¿Cuál es el problema? ¿Que Dios no tiene el poder? No, que tú no quieres obedecer. Que yo no estoy tomando determinaciones valientes a decir, ya no quiero hacer esto y no lo voy a hacer. Capacítame, Señor. Nota al margen, pero muy importante. ¿Quiénes son los únicos que pueden hacer esto? No nos perdamos. Los salvos. Nadie más, ¿ok? Los salvos están creciendo en su salvación porque ya la tienen, ya tienen vida. Es tu responsabilidad obedecer. Pastor, pero es bien difícil. Sí, yo también te digo, el pastor le dice a las ovejas, sí es difícil, pero así es como funciona la mecánica. La vida cristiana es una sinergia. ¿Qué es eso de sinergia? Dos fuerzas que se unen para lograr un objetivo. Y aquí no estoy hablando del momento de la fe en Cristo, estoy hablando de la vida en Cristo. Obediencia y Él produce el querer y el hacer. ¿Sabes cuál es la única técnica para querer leer la Biblia? ¿Sabes cuál es la única técnica para querer orar permanentemente? La única técnica para leer la Biblia es que la leas y que te esfuerces en hacerlo diariamente. Aunque no quieras, porque cuando lo haces en obediencia, Él te capacita con el deseo. Él te motiva a seguirlo haciendo. Yo me gozo los jueves en los hermanos que están viniendo y me gozo en los que vienen el domingo. Pero quiero decir y quiero motivar, el jueves estamos estudiando las Escrituras y aprendiendo cómo estudiar, y hay quienes se frustraron y sentí que iban a aventar la Biblia y ya no venir los jueves, pero siguieron viniendo. Hubo otros que dejaron de venir, pero siguieron viniendo, y ¿sabes una cosa? Me gozo al ver cómo empiezan a disfrutar lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque quieren ser obedientes, y Dios produce el querer y el hacer. Dios pone el deseo y Dios pone la fuerza para hacerlo. Pero Él no va a luchar tus luchas. Y no voy a usar la frase que Él es un caballero. No me gusta esa frase, porque Él es un soberano. Pero en la vida cristiana te dice, obedece. Y si tú no quieres, tú no quieres. Y te vas a quedar estancado. Y vas a seguir siendo un niño espiritual. Y no vas a crecer. Y puedes pasar los años que sean en una iglesia, y al terminar seguirás siendo la misma persona con las mismas tendencias, las mismas tentaciones, las mismas palabras, las mismas preferencias, los mismos gustos. Entiéndeme, cuando tú no cambias en todas las áreas de tu vida, algo está mal, ¿entiendes? Tienes que crecer, aún en las preferencias, de verdad, aún en las preferencias que normalmente te motivan en gozo, deben de cambiar, cambian. Porque Él produce el querer y el hacer. Si tú no cambias, aún en esas cosas que parecen secundarias, muestra un estancamiento en nuestras vidas. ¿Cómo estás creciendo en santidad? ¿Cómo estás cambiando y venciendo pecados por tu obediencia y el poder de Dios? ¿Te das cuenta que a nadie le puedes echar la culpa? Si sigues teniendo problemas en tu matrimonio, no le puedes echar la culpa a nadie.
Estás siendo necio, desobediente. No te estás esforzando, porque si obedecieras, Dios produce el querer y el hacer. ¿Sigues cayendo en tus ojos pecaminosos? ¿Sigues cayendo en el adulterio y la pornografía? ¿Sigues cayendo en poner tus ojos en alguien que no sea tu esposa? Es que soy soltero, pastor. ¿Sigues poniendo tus ojos en alguien que no sea tu esposa? Es porque quieres hacerlo. Dijo Job, hice un pacto con mis ojos. ¿Y sabes quién bendijo ese pacto? Dios. Y estoy seguro que luchó. Y estoy seguro que batalló. Y estoy seguro que tuvo que tener derrotas. Hemos aprendido eso. Pero Dios produjo el querer y el hacer. ¿Sigues resistiéndote a apoyar el liderazgo de tu marido? Sí, pastor, es que es tu necedad. Es tu desobediencia. Es que no quieres. Es que no me gusta. Cierto, hazlo. Y eso es lo que hace el Señor. Vas a disfrutar obedecerle. Pero hay una barrera en la cual tú tienes que hacer tu pelea. Si no, nunca va a pasar. Debemos buscar con desesperación nuestro crecimiento. Por ello debemos entender lo que es crecer. Crece en la salvación. Ahora veamos lo que impide crecer. Ve conmigo por favor al capítulo 2 y nota lo que dice el versículo 1. Ese por tanto conecta lo que dijo anteriormente de que somos una nueva vida que está creciendo permanentemente y sin detenimiento. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. En primer lugar, antes de llegar a la orden de deseen la palabra, dice el texto que hay cosas que nos impiden el crecimiento. Son aspectos que dice que deben de ser desechados. Esta palabra significa quitarlos de ti, despojarte de ti o ponerlos en un cesto o en otro lugar. Tienes que hacer algo, nuevamente, obediencia. Tienes que desechar. ¿Y qué dice que tenemos que desechar? Dice el texto, toda malicia. Esta palabra desecha implica una acción continua. Implica que cada día tienes que estarte despojando constantemente de algo y luchando contra ese algo. Lo primero es toda malicia. Esto es bien amplio. Porque implica despojarte de cada aspecto, cada parte que es perversa, depravada e incorrecta. Ok, ¿qué está dando por sentado este texto? Está dando por sentado que lo tienes y que yo lo tengo. ¿Ok? Entonces cuando dice, despójense de esto, sí, va a voltear a ver a los demás y despójense. Usted tiene cosas, aquel tiene cosas malas. Y dice el Señor, sí, ¿sabes por qué haces esa dinámica tan fácilmente? Porque tu pecado no te deja ver para ayudar a tu hermano. Tu propio pecado, ¿cierto? El punto aquí es que está dando por sentado que dentro de ti hay perversidad. Y dentro de mí la hay. Que dentro de mí hay depravación. Y dentro de ti lo hay. Lo dijimos hace rato, estamos salvos, pero estamos en este cuerpo. Y mis sentidos están acostumbrados a pecar. Entonces la instrucción es que debes despojarte de cada parte de perversidad, depravación y lo que es incorrecto. En otras palabras, lo dijo el mismo apóstol Pedro, es dejar de conformarte a los deseos que tenías cuando no conocías la palabra de Cristo. Deseos que siguen luchando en tu cuerpo. Gustos que siguen queriendo ser satisfechos. Pero son deseos que tenías antes de venir a Cristo. En Efesios 4:22 al 24, voy a esperar que mi hermano lo ponga. Esto no quiero hacerlos flojos, solo quiero de verdad de que, no llevo Biblia, ahí me la ponen. Búscalo. Pero la idea es que puedas ver
y no tomar mucho tiempo en buscarlo, pero hazlo, ten esa dinámica de buscar. Ahora, 4:22 dice, si en verdad lo oyeron a Cristo, habla de que lo oí personalmente, es cuando escuché el Evangelio, y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes mismos, es tu responsabilidad, despójense del viejo hombre, escucha, ese viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Este texto es clave. Está diciendo que seguimos corrompiéndonos siguiendo nuestros deseos. Que hay una naturaleza en mí la cual quiere seguir satisfaciéndose en eso. Pero la orden es, despójate de él. Haz lo que tengas que hacer para que éste no te gobierne. Recházale. Y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto no es como colocarse una botarga del Dr. Simi, en el sentido de que ahorita me la pongo, y dice, te vistes y te despojas. El punto es que en base en que tú estás rechazando esas maldades de tu vida y obedeciendo al Señor sabiendo, no debo pensar de esa manera, no debo hablar de esa manera, no debo gozarme en estas cosas de esa manera, no debo entretenerme en el cuerpo de otros de esta manera, no debo hablar chismes de esta manera. Tú lo entiendes y comienzas a detenerte, comienzas a ser revestido ya y a manifestar el nuevo hombre. Necesitas hacer esto para que lo otro suceda. Y esto nos enseña algo más. No podemos confiar en nuestro discernimiento humano, porque según este texto, le gusta corromperse con los deseos engañosos. Ten cuidado. No olvides algo. Cuando tú piensas, yo no pienso que esté mal, ya está mal. Porque estás basándote en lo que tu hombre anterior piensa que no está mal. Y en eso basas tus decisiones. ¿Y quién me va a decir algo si yo pienso que no está mal? No olvides algo. A tu hombre viejo pecaminoso le sigue gustando satisfacerse en los deseos engañosos. Ese es el peligro. Que como son engañosos parecen buenos, pero no lo son. Pablo dijo, y por eso, ¿saben qué? No permito que éste me gobierne. Quiero pensar y deseo hacer algo. Bien, tengo que pasarlo por un filtro mayor a mi discernimiento humano. Tengo que buscar qué dice la Escritura al respecto para no dejar que éste me domine. Es una lucha que debe ser diaria, constante. Eso es lo que impide el crecimiento. Debo obedecer y desechar lo que Dios afirma que no me edifica. Primera los Corintios 10:23 dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Muy bien, ¿cómo sabes qué es lo que te edifica? Lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo saber qué es lo que me hace crecer? ¿Recuerdas? Pero que no sea en base a tu discernimiento humano. Ese no es, nunca va a ser un buen argumento. Nunca. Es un autoengaño, de verdad. Es un autoengaño. Ahora, menciona toda malicia porque habla de todo lo que hay en mí ser depravado. Pero me llama la atención que enseguida, primera de Pedro 2, nota lo que dice, por tanto, desechando toda malicia. Pero luego mira las características de los siguientes pecados. Todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Esta lista de 4 pecados son 4 pecados que tienen una intención específica y es que dañan la comunión de la iglesia. ¿Por qué al apóstol no se le ocurrió poner ahí fornicación? Porque es algo que está dentro de mí. ¿Por qué no se le ocurrió poner allí ira? Porque es algo que está dentro de mí, en el sentido de que es algo que yo entiendo que está en toda malicia y que debo desechar de ello. Pero ahora hace un énfasis en aquello que daña la comunión del cuerpo de Cristo. Pecados que van directamente contra la comunión de la iglesia, que son los salvos por medio de Cristo. Engaño.
Esto significa traición o hablar con astucia para que caigan en la trampa y lograr mi objetivo. ¿Eres digno de confianza? ¿Sabes? A veces somos engañosos, iba a decir involuntariamente, porque tengo todo el deseo de hacerlo, pero ¿sabes cuál es mi problema? Mi problema es que tengo una boca engañosa. En realidad hablo para hacer que los demás se convenzan de algo, aun cuando no he tomado la decisión de ser obediente en esa área que estoy proponiendo con mis labios. Soy engañoso. Y eso daña a la iglesia. Dices cosas, pero en realidad son con astucia. Hay traición detrás de ello. El apóstol en el capítulo 2, verso 22, dice lo siguiente ahí mismo, un poco más adelante, hablando de Cristo, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Todo lo que él dijo era así y era lo que iba a hacer. En el capítulo 3, versículo 10, ahí mismo dice: porque el que desea la vida y amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Santiago dice que nuestra lengua es un fuego que incendia y consume y daña a la iglesia. Hipocresías. Habla de simulación. Habla de duplicidad. Habla de falsedad. Habla de que estoy realmente, ¿recuerdas esta palabra hipócritos? Eran los actores del teatro griego que se ponían máscaras y tomaban un papel cuando le convenía y cambiaba de papel cuando le convenía. Y dice, si algo tienes que desechar, no seas hipócrita. No seas falso. El texto anterior decía, ámense fraternalmente. Ah, sí, te amo, pero eso daña. ¿Sabes por qué? Porque cuando venga una situación de real muestra de amor, como el que tengas que perdonar a aquel que te hizo algo, no lo vas a hacer. Pero estás simulando y eso no edifica. Eso daña el crecimiento. Por eso Santiago 5:12 dice, y sobre todo, hermanos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. No, sí, créeme. ¿Sabes? El que jura es porque sabe que no es digno de confianza. Júramelo. No, te digo que sí lo voy a hacer. Pero el que jura, no, ahora sí les prometo que es que ya tiene un antecedente y nadie le cree. Dice el texto, antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Envidias. La envidia es el celo o anhelo por lo que no me pertenece. Porque no tengo tal habilidad, porque no tengo tal recurso, porque no tengo la forma en que ese hermano tiene. Y entonces yo siento en mi corazón un enojo y digo, ¿por qué a mí no me lo dio el Señor ese aspecto o esa posesión o esa pareja o lo que sea? Y yo estoy teniendo envidias. Es falta de contentamiento. Es que Dios se equivocó, me lo debió de haber dado a mí eso que esa persona tiene. Me debió de haber dado a mí ese talento que esa persona tiene. Me debió de haber dado a mí esa iglesia que esa persona tiene. Eso daña. Porque cuando vienes a la comunidad de la iglesia, en realidad no puedes amar a alguien que odias. Y lo odias porque tiene lo que tú no tienes. ¿Te has preguntado cuando tu respuesta es y luego deberías preguntarte, no, es que yo no quiero ir porque, ¿cuál es tu razón? No quiero ir porque los amo tanto que no puedo dejar de servirlos. Sí. No quiero ir porque aquel. El problema no son los demás, el problema es tu corazón envidioso. Y el texto dice que tenemos envidia, ¿cierto? Y que tenemos que luchar contra la envidia en nuestro corazón. Difamación. Difamación son calumnias, maledicencias. Difamación no es que sueltes una grosería grandota.
Difamación es aquello que hablas con la intención de ir en contra de alguien o poner a otros en contra de alguien. Escucha esto, aunque tengas la razón, aunque lo que digas sea verdad. La cosquilla que nos consume el corazón perverso que tenemos, y lo hablé en plural, me incluí, ¿están de acuerdo? Ese corazón perverso que tenemos, esa cosquilla de hablar del asunto de alguien más, no es para ayudarle. Créeme, cuando tú pides oración, yo pido oración por el pecado de aquel porque anda haciendo, tu intención o tu corazón perverso, la intención que tiene es hacer quedar mal al otro. Eso te trae satisfacción. Porque si el otro está por debajo, tú estás arriba. Y eso complace, el traer chisme o el hablar difamaciones, complace esa necesidad orgullosa de querer estar arriba siempre. Aunque tengas la razón, si tú hablas algo que va a hacer que la otra persona mire a aquella persona de la que estás hablando de manera inferior, tú estás pecando. Pero cuando hables de alguien y digas, ese es un hermano excelente. No diga, no seas hipócrita, no seamos mentirosos, pero es un gran hermano. Es un hermano que sirve, es una hermana que es fiel, es una hermana que yo puedo aprender de ella. No le estás haciendo menos. Habla así de tus hermanos. Habla de esa manera, bendícelos. Pero ¿qué es lo natural en el pecado? Lo contrario. Para yo sentirme bien, entonces, lo que impide el crecimiento, ahora, nota algo, pasa de una forma interesante, de mi crecimiento en la salvación a nuestro crecimiento en la salvación. Creo que el Señor, Iglesia Emmanuel, nos está diciendo algo. Señor, queremos crecer y queremos hacer y queremos lograr y queremos tener. No, crece primero en la salvación. Primero que esas personas que están puedan madurar en su salvación. Que esas personas que están puedan crecer en obediencia. Que esas personas que están realmente luchen con sus pecados, porque es probable que no lo están haciendo. Y estamos así a este tamaño espiritualmente. Y tu pecado personal afecta a la iglesia. Y tu pecado de comunión afecta a la iglesia. Y no crecemos espiritualmente. Yo decía el jueves algo que vino a mi corazón y luego cuando leo esto y estudio esto digo, gracias Señor. Y yo decía, yo sé que hay inmadurez en nuestra iglesia. ¿Producto de qué? Falta de obediencia, hermano, solamente eso. ¿Por qué no haces lo que tienes que hacer? Ahora, yo soy de esta iglesia y reconozco mi inmadurez. Debo reconocer mi inmadurez. Debemos buscar con desesperación nuestro crecimiento. Por ello debemos entender lo que es crecer en la salvación, la vida cristiana. Debemos entender lo que nos impide crecer, y ya hablamos de nuestro pecado personal y nuestros pecados en la comunión. Y ahora, lo que nos hace crecer. Y aquí es donde está el centro de todo el texto. La orden de este texto. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Si hay algo que hay que obedecer en este día, si hay algo en lo cual tienes que iniciar, tú seguramente en la predicación, tú tuviste una lista enorme de decir esto, aquello, para allá y para acá, un montón de cosas que entiendo que no he obedecido. Empieza con esta, la palabra de Dios en tu vida. Búscala, anhélala como un bebé que recién nace y que necesita indispensablemente la leche. Si no, se muere. Pastor, honestamente, yo te digo, iglesia, honestamente, eso no pasa de forma natural, ¿cierto? Ya hablamos de que la obediencia no es forma natural. Realmente al ver la palabra, bueno, Facebook, Twitter, 2 horas acá, 5 minutos acá,
luchas, ¿cierto? ¿O soy yo nada más el que lucha? Luchas. Pero aquí viene la realidad. Obedece esto y vas a tener un anhelo como un bebé tiene anhelo por la leche de su mamá. Vas a gritar de necesidad. ¿Y sabes que hay una manera hermosa de gritar por necesidad? Cuando el Señor te lleva a un tope y te hace caer y te hace darte cuenta de cómo tus pecados te mantienen atado y te hace llorar y avergonzarte de tus pecados, y entonces clamas y dices, ¿por qué? Pero a veces creo que es lo que esperamos que suceda. Es un acto de misericordia de Dios porque me dice, obedece, obedece, obedece. Y en unas ocasiones dice, muy bien, hasta aquí. Y ahora vas a querer. Pero yo te dije, obedece. Y no es de desechar lo que el Señor hace, pero lo que quiero decir es, la orden en esta mañana es, crece y ama la palabra. Léela. Estúdiala. Me dio gozo ver este texto, porque es lo que queremos hacer los jueves. Aprende a cómo leer la Escritura. Me da gozo eso, me da gozo entender que creo que el Señor nos está llevando por el camino mejor, para que madures y crezcas en tu salvación. Me da tristeza que la asistencia sea del menos del 50%. Pero no es mi labor. Tienes que obedecer. Es tu decisión. ¿Qué nos hace crecer? La palabra de Cristo. Deséala. Esto significa anhélala con vehemencia. Ese deseo desesperante, como el bebé por su leche de su mamá. Pero a la vez con vehemencia implica un deseo diligente y voluntario. El salmista en el Salmo 119, 140 dijo, es muy pura tu palabra, como dice este texto, y tu siervo la ama. Habla de un hombre que ha transcurrido la lucha de la obediencia a meditar y leer la palabra. Habla de un hombre que luchó cuando en lugar de tener que estar leyendo la palabra o yendo a realizar su trabajo, estaba en su casa de verano descansando y subió a una terraza y vio a una mujer bañándose y mató por ella y se acostó con ella, adulterando con ella. Y ahora en este texto dice, amo tu palabra. Hay luchas, pero hay que obedecer. Y eso va a cambiar tu concepto de las cosas. Es la palabra quien nos proporciona, nuestros nutrientes necesarios. Termino con este texto. Ve conmigo a 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14. Lo que nos hace crecer, su palabra. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Tú, sin embargo, nota, esto diligente, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y mira otra vez esta idea, las cuales te pueden dar la sabiduría, la vida práctica que hace lo correcto, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Es la misma idea. Es ese camino entre el ya y todavía no. ¿Cuál es qué es lo que te va a hacer andar en sabiduría, en la salvación? Las Escrituras. Porque toda Escritura es inspirada por Dios, toda la Biblia, y útil para enseñar, me hace saber lo que no sé, me reprende, me hace ver que estoy mal en lo que pensé que estaba bien. Esa es la norma, no mi percepción humana. Me reprende, me corrige, es decir, me dice, ok, estás mal en esto, pero también corregir este es el camino correcto. Pero no solo eso, muchas veces nos dicen por dónde ir, pero no sé cómo hacerlo, sino que la misma Escritura dice, útil para corregir, para instruir los pasos que debes ir dando para lograr esa meta, a fin de que el hombre, y agrega,
obviamente la mujer de Dios, sea maduro, perfecto. Ya no un bebé inmaduro. ¿Qué es lo que hace que sea inmaduro? No está la palabra en su vida. Pero si estás en la palabra, serás un hombre y una mujer madura, equipada para toda buena obra, equipado para toda buena obra, con los elementos necesarios para lo que se presente en el camino. ¿Cuál es la base? La palabra. Una iglesia sana crece. Y ahora entiendes a qué crecimiento nos referimos. Si no hay un crecimiento, es que está enferma. Y si tú no estás creciendo, es que algo no está bien. ¿Te falta la palabra? ¿No la estás obedeciendo porque la desconoces en primer lugar? ¿Cómo vas a obedecer algo que no sabes? Pero ¿cómo vas a obedecer algo que no amas? ¿Y cómo vas a amar algo si no obedeces? Debemos buscar con desesperación nuestro crecimiento. Para ello necesitaste comprender, y ahora lo hemos entendido, lo que es crecer en la salvación. Obediencia. Lo que impide crecer, mis pecados personales y los pecados relacionales con la iglesia. Y número 3, lo que me hace crecer, su palabra pura. Necesitamos crecer en nuestro carácter, crecer en nuestra salvación. Que el Señor bendiga su palabra y que haya cambios. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. A través de ella nos haces ver que la necesitamos a ella, porque viene inspirada por ti, porque es tu palabra poderosa. Es la que nos dio vida cuando creímos el Evangelio. Y es tu palabra que sigue siendo activa y poderosa para la vida de nosotros en esta tierra. Señor, necesitamos parar el círculo de pedir perdón por mi desobediencia y seguir desobedeciendo. Necesito pedir perdón por mi desobediencia, pero ahora determinarme a obedecer. Y tenemos que empezar con algo: tu palabra en nuestras vidas. Tú sabes, mi Dios, cuánta falta nos hace y cuán poco a veces nos damos cuenta. Crea en nosotros esa necesidad, pero por favor, Señor, ayúdanos ahora a obedecer, entender que tengo que hacer, entender que debo tomar decisiones valientes y ejecutarlas, y así vas a producir un placer en obedecer tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por este día y gracias porque nos has salvado. Ya soy salvo, ahora ayúdame a crecer en la salvación. En el nombre de Cristo, amén.